Yo soy Salomón Sadovich, nací aquí en las calles de Granada, 131, Interior 3. En aquellos años se llamaba la Colonia de la Bolsa, ahora se llama Tepito. Después de ahí nos fuimos a la calle de Alzate, donde nació mi hermano, el más chico, que se llama Isaac, que es el único que vive de la familia de mis papás, que por ahí están las fotos. Y después de ahí nos fuimos a Tacuba, y de ahí es donde me empiezo a acordar. Entonces yo fui a unas escuelas del gobierno, una se llamaba Las Tres Guerras y la otra se llamaba Joaquín Baranda. Vivíamos ahí en el centro de Tacuba, a unas cuadras del mercado, porque mi mamá me iba a comprar todos los días los insumos para las comidas. De ahí, cuando teníamos 8 años, mi papá pues hizo la lucha para entrar a la escuela. Para entrar a la escuela Yavne, que estaba en las calles de Jesús María número 3. Entonces, y la escuela hizo un esfuerzo, alquilaron un coche que venía por nosotros a Tacuba, y había otras dos familias paisanas, como se llamaban, Zabitsky, y otro se llamaba Gordon, y pasaba por todos nosotros y los llevaba a la escuela, y de pasadita pasaba por Álamos a llevarnos a algunas otras personas, entre ellos los hermanos Filler, y así por el estilo. Y de ahí pues estuvimos, yo estudié el Ayamne, pero cuando se cambió de Yucatán 15 ahí a la colonia a Cararismo, pues yo me tuve que salir porque ya no había transporte. Yo nomás era una sola persona, y entonces ya no era rentable para que viniera un coche o un camión por mí. Era el único judío que estaba vivo en Tacuba. Entonces me fui un año a una secundaria que se llama la secundaria 15, que estaba ahí en Tacuba, que después de ahí salió la escuela Alberto Einstein. ¿La yeshiva? No, escuela Alberto Einstein, que está enfrentito del colegio militar, donada por la comunidad judía. Estuve un año ahí, y total que pues las malas amistades y lo que tú quieras, pues total que los últimos 2 meses o 3 meses ya no íbamos a la escuela, nos íbamos de pinta. Bueno, pasó. Después, como había ciertas necesidades, porque no éramos miserables, éramos pobres, pero teníamos ropa, teníamos comida, teníamos todo. Entonces me vine a trabajar aquí a las calles de Jesús Carranza con el esposo de mi hermana, que era el señor José Goldaver. Esos señores, el papá de él, que se llamaba Aarón Moisés Goldaver, fue de los primeros peleteros que llegaron a esta zona. Había muchos paisanos, el señor Goldaver, los señores Minky, el señor Shapiro, que era el dueño de este local de aquellos años, el señor Kaplan, el señor Simón Weisbord, el señor Skorobne, el señor Cuba, no se diga, y el señor Oderberg, el señor Braverman con sus 3 hijos, y y algunas personas más que ahorita, pues, bueno, nos podía yo hacer un esfuerzo y saber exactamente sus nombres, pero estaba lleno de peleterías, la mayoría eran paisanos. La mayoría de esos paisanos vendían artículos de piel y hicieron su vida. Unos se hicieron muy ricos, otros menos ricos, otros se fueron y regresaron otras personas con más tiempo. Llegó el señor Mitastein, llegó el señor Smurs, Abraham Smurs, llegó el señor Samuel Schmidt, y luego llegaron otros más nuevos, y unos vinieron y otros se fueron, otros ya se dedicaron a otras cosas, pero sí ha sido una zona de peleteros. Todavía en esta zona hay uno paisano como yo, que es hijo del señor Skromne, que aquí está el número 24, Moisés. Él se llama Moisés Skromne, el papá se llamaba Benjamín Skromne. Es gente muy conocida porque son unos
unos doctores muy importantes en la comunidad y gente muy inteligente. Y uno de ellos, que es mi amigo Moisés, pues heredó la peletería y aquí la tiene junto aquí en el número. Yo estoy en el 20 y está en el número 24. Es un poco más joven que yo, nos llevamos muy bien, etcétera. ¿Algún otro detallito que se te ocurra? ¿De dónde venían los paisanos que llegaron? Pues la mayoría venían de Polonia, de Lituania, alguno que otro de Rusia, porque todos eran askenazim, no eran sefaradí, todos eran sefaradí. Y había unos que se dedicaban a hacer calzado, como el señor Troise, ¿verdad? Benjamín se llamaba David, sí, se llamaba David Troise. Había un señor que se llamaba que tenían un taller de zapatos aquí, y había algunos otros fabricantes de la zona, pero no eran conocidos. Señores Field, Simón Field, Benjamín Field se llamaba. Y vinieron, bueno, si quiere, esa es más o menos la historia de la gente que vino aquí. Había el señor Minky, no sé si ya lo mencioné, que estaba aquí, era el papá de Rafael Minkin, que era le decíamos que era el Zapata. Y Víctor Minkin, de eso ya no lo conozco. Mi cuñado, el señor Goldaver, era muy amigo de sus épocas de jóvenes. Minkin, y le pusimos el Zapata porque él era el que repartía las tierras del panteón. Ah, claro, sí. Para que veas que así es. Él repartía las parcelas. Cuando se murió mi papá, pues tuve que ir a hablar con él para ver cómo le hacíamos para el entierro, para cómo hay que pagar, etcétera. Entonces le pusimos todos los conocidos, el señor que reparte las tierras, el señor. ¿Cómo se llamaba su nombre? Rafael Minkin. Y vivía en Narvarte, y una de sus hijas, Clara, era íntima amiga de mi esposa. Estaban juntas en la escuela. Y los Krasser también. Los Krasser, yo trabajé con los Krasser y con el Solom en la tenería Beston durante 12 años. En una de mis etapas de mi vida. Ahí trabajé del 1960 a 1972, pero nada que ver con peleterías, eran curtidores. Había muchos curtidores en la zona. De tenerías. Esa tenería se llamaba Tenería Beston. Y luego había una de la Tenería México, que era del señor Lask y el señor Pierre. Luego había una que era la Rex, que era del señor Bogomonlik y el señor Gurbich, su cuñado. Y luego otra que era la Liberty, que era del señor Samuel Gurbich, y por ese Samuel Gurbich le puse a mi hijo Samuel. Porque mi hermano era su representante, y siempre hablábamos: oye Samuel, ¿cómo estás? Así de guasa. Oye Samuel, ¿qué hubo Samuel? ¿Qué hubo Samuel? Y lo hace mi hijo. Y le dije a mi papá: ¿cómo le ponen? Papá, me gusta Samuel, ponle Samuel. Samuel es un nombre muy bonito. ¿Cómo se llamaba esa tenería de Gurbich? La Liberty. Tenería Liberty. Y ahí mi hermano Oscar Sadovich era su representante, como yo era de la Beston. Era más o menos de la edad de tu papá. ¿Dónde estaban las? En las calles de Aluminio. La tenería Beso estaba en la calle de Indé número 9, pues ahí trabajé 12 años. Y en Aluminio estaba la Tenería México, una de las más grandes de la República, porque eran 2 manzanas, una que hacían la piel, y donde estaba el señor Lask y sus 2 hijos, Irving y Tony, y en la otra estaba el señor Pierre, que tenía 2 hijos, estaba el Kiko y Lalo. De la tenería de Víctor. Unos hacían suela y otros hacían piel para la industria del calzado, porque era un auge. Era un auge, fueron los que industrializaron. En esas ocasiones las tenerías les dieron la oportunidad de hacer en las afueras de la ciudad. Las afueras de la ciudad eran en la acera norte de Canal del Norte, que se llama la calle Canal del Norte. Ahí les dieron permisos para hacer las tenerías, porque en aquellos tiempos, pues no sé si afortunadamente o
desgraciadamente una tenería consume más agua que un multifamiliar y contaminan una cosa bárbara. Pues fue en los años antes de los 30, cuando les dieron la autorización para hacer las tenerías, y se hicieron multimillonarios todos. ¿Algún otro detallito que...? ¿Y cómo era la vida así cotidiana? ¿Cómo ¿Aquí nosotros? Pues mire, yo salido... ¿Se integraron a toda la colonia? Todos íbamos aquí al sur de Justo Sierra. Todos nos organizamos, en Pesach, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, todos nos juntamos. No había otro más que Justo Sierra 71. Y todos ahí nos juntábamos. Yo, cuando era muy chiquito, pues pertenecía al coro de los niños cantores para Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero había que ir de Tacuba allá y a las 8 salir a las 10 de la noche, y total que no había posibilidades de que mi papá estuviera por mí y regresar y que me estuviera cuidando, porque no podía yo irme solito, ¿verdad? Tenía unos 8 o 9 años. Cuando entré a tercer año de primaria en la Yavna, ahí en la calle de Jesús María 3. ¿Y Tepito ya era barrio bravo entonces? Era barrio, pero no era muy bravo. Se decía que era bravo. Yo caminaba aquí, yo personalmente, a las 2, 3 de la mañana a pie. Nunca me pasó nada, jamás de los jamases. Desde que yo era un chiquillo hasta que trabajé en la tenería, que fue del 60 al 72, yo andaba por esas calles caminando a pie. Te voy a decir cómo. Un anillo de brillantes, una esclava de oro de 120 gramos, un reloj con pulsera de oro y un portafolio con 1 millón de pesos de valores. Nunca, jamás de los jamás se me pasó algo. La gente no te asaltaba, la gente llegaba, yo volé güerito, una monedita, sí güerito, una monedita, nunca, jamás de los, aquí nunca. Más último, aquí adentro ya una vez me asaltaron, pero en aquellos años caminábamos por todas estas calles, yo trabajaba por aquí, salíamos a los lugares, al cine o a alguna parte, salíamos noche y me iba yo caminando hasta la Alameda para tomar mi camión, mi tren para llegar a Tacuba, porque yo de Tacuba hasta los 24 años, unos días antes de casarme, que fue el 6 de julio de 1957. Sí, ya vemos aquí. Pues ahí vivíamos, en tres diferentes lugares. Y al final mi papá pues hizo una casita en las calles de Mar Negro 40, que a mí ya no me tocó vivir ahí. ¿Y por qué la gente se vino a vivir acá por la cercanía con la... No, pues aquí el centro era el centro, aquí era el centro de la ciudad. La gente vivía por aquí y muchos vivían en Jesús María, vivían ahí en Soledad, en la Academia, en esas zonas, en Correo Mayor, vivían ahí era el centro de la comunidad, por eso hicieron el Shul ahí en Justo Sierra, pero antes estaba en Jesús María 3, que después lo hicieron la escuela, y luego había casas de personas que las prestaban para hacer las fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, en sus casas, y llegaba mucha gente, y la mayoría de la gente andaba de sombrero. Ahí vi unas fotos de tu abuelo, casi todos traían sombrero. Mi papá usaba sombrero toda la vida. Así es, pero sí era un poco peligroso. No. Porque ahí mataron a su abuelo. No, pero él no es que ahí mataron a sus abuelos. Es que su abuelo era una persona muy especial. Su abuelo era un tipo fuertísimo. Agarraba un bulto de 50 kilos y se lo echaba aquí y andaba caminando por la calle como si trajeras una libreta. Y entonces entraba a esta cantina que estaba aquí en la esquina, que se llamaba la Chapultepec, y se tomaba unas copas y empezaba a mentarles la madre, a decirles hijos de qué, para acá, para allá, y nadie se le enfrentaba porque le tenían miedo, porque era un hombre muy fuerte. Pero un día llegó un tipo con pistola y lo mató. Ahí lo mató. Yo tendría unos 18, 19 años. No sé, ya hace muchos años de estos, 70 años. Más o menos, como... Sí, 49, 50. Más o menos. Tengo una talonera que viene como
¿Y qué personajes también recuerdas de esta época? Personajes Aquí que vivían en Tepito. Pues mira, había un señor que creo, no lo podía jurar, pero creo que era el papá de Olga Briskin. Tiene una peletería ahí enfrente. Era un señor así muy chaparrito, color, su pelo era así muy coloradito, y se supo, yo en esos tiempos era un jovencito que no llevaba yo con ellos, yo era un chamaquito de 13, 14, 15, 16, seguía siendo un chamaquito, duré ahí hasta los 23 años, llegaba las gentes, ahí enfrente estaba un señor que era Jutke Frenkel, y luego llegó Jacobo Kersenovich, que le decían el muerto, y muchas personas, porque parece que se lastimó, se cayó y tenía la barbilla así lastimada, y tenía un hermano Simón que tenían peleterías, eran gente que la peletería era un negocio centavero, porque se ganaban centavitos, pero se vendía porque alrededor de esta zona había 5,000 fabricantes de zapatos, alrededor de esta zona, 10 cuadras a la redonda. Entonces ya no tenían que ir muy lejos, venían a comprar que los clavos, que las tachuelas, que la piel, que el forro, que el pegamento, que el hilo. Aquí había de todo. Toda esa calle había como 40 o 50 peleterías y cada uno tenía sus especialidades. ¿Y hasta qué año vivió la comunidad o gente de la comunidad? ¿Vivió qué? En Tepito, sí. No, pues se fueron muy pronto. Muy pronto. Mi hermana, que se casó en el año 1940, vivió en esta zona como unos 5 años. Primero en el número 19 de ahí enfrentito, luego se fue aquí a las calles de Peralvillo, luego se fue a la calle de Aztecas, en la calle del Carmen, y de ahí a la colonia Hipódromo, casi todos se fueron a la colonia Hipódromo, y los más snobs pues se fueron a Polanco. Pero estaba muy virgen Polanco, todavía había conejos en los terrenos. y ¿cómo era la vida cotidiana aquí en esa zona? En esta zona. Bueno, pues mira, la gente estaba muy pobre en esta zona. Un gran porcentaje de la gente que caminaba por aquí, sobre todo de los niños, el 50% andaban descalzos y un 10% de la gente mayor andaba descalzos. Aquí donde estamos tú y yo sentados era la entrada de la vecindad. Entonces había una señora que tenía una especie de cocina y yo venía a comer aquí por 30 centavos. Y luego el señor ya se fue. ¿Estás hablando de qué año? Del año 48, 49, 50. Pero aquí era pues no era un paraíso, pero la gente era correcta, nadie te molestaba, tú podías hacer lo que quisieras, la gente se dedicaba, con perdón de la palabra, a pachanguear. Todos había aquí cantinas, había un cabaret allí en la media cuadra, en casi todas las esquinas de esta zona había cantinas y todas la hacían y nadie se metía con nadie. Si alguna vez alguien te robaba, te metían el 2, se decía el 2 de bastos, te metían el dedo así y te sacaban el dinero, ni cuenta te dabas, pero no te dabas ni cuenta. Entonces, aquí estaba tranquilísimo, como muy tranquilo, súper tranquilo. ¿Y cuando empezaste a trabajar aquí, qué hacías? Pues trabajar. Pues de empleado, así como está este muchacho de empleado, yo era el empleado, el patrón era mi cuñado. Me pagaba 50 centavos diarios, de los cuales me costaba yo como 17 centavos entre ida y vuelta de aquí a Tacuba. En la mañana tomaba el tren, pero después ya me aumentó a peso, y luego a poco tiempo 25 pesos a la semana, y de a poco tiempo 250 pesos a la semana, que llegué a una fortuna. Yo era el rico de la familia. 250 pesos, olvídate. Me compré una bicicleta cuando tenía yo como unos
15, 16 años. Bueno, yo me fui con mi papá a comprarlo con un tal Martín del Campo, que era lo máximo en México. Benjamín Martínez Sí. M. del Campo. Estaba en Cuauhtémoc. Exactamente, estaba en Cuauhtémoc. Cuauhtémoc y Xola. No, había uno que estaba aquí en Cuauhtémoc, aquí en el centro. Aquí en el centro. Y entonces yo me echaba 4 viajes de Tacuba aquí en la mañana, y a la 1 de la tarde salía yo, y a las 2 regresaba yo. 20 minutos de camino de ida, 20 de comida y 20 de regresada. Y luego en la tarde me iba, o sea, me eché yo 80, 100 kilómetros diarios en bicicleta. Eso ayudó a fortalecer el cuerpo. Porque, claro. Pues, imagínate. Claro. De ida y de vuelta. ¿Y cómo conociste a tu esposa? Ay, esa es la historia más maravillosa. ¿Sabe lo que es un shidduch? Sí. Bueno. Resulta que mi suegro, que en paz descansa, y que yo creo que ha de haber sido el hombre más maravilloso de este mundo, mi suegro. Mi papá no era pobre, mi papá no era pobre, no era rico, pero era medio presumidón. Entonces, conoció al señor Titiyevsky, alguien se lo recomendó, y se hicieron muy amigos. Estaba en Motolinía y Palma. Entonces, mi mamá tenía muchísimas joyas. Tenía joyas brillantes, centenarios, todo su cuerpo. Tenía 20 pulseras de oro, con brillantes, con diamantes. Todos esos se los hacía el señor Titiyevsky. Se hicieron muy cuates. Entonces un día, como por diciembre, pues fueron a ver al señor Titiyevsky. Y ahí estaba su hija, la chiquita. Tenía 15 años. Y entonces mi mamá la vio y dijo, caray. Y le dice, oye, qué bonita hija tienes. ¿Cómo me gustaría para mi mejor hijo? Y mi mamá siempre dijo que yo era su mejor hijo. Ay, es una niña, ¿qué te pasa? Está en la secundaria. Esa niña ya puede tener familia. Ahí la tienes. Qué bonita. Hermosa. Hermosa. Entonces, empieza. No me molestes ahorita, no. Y cada vez que iba, ¿qué pasó? ¿Cuándo me invitas a tu casa? ¿Y cuándo me invitas a tu casa? Quiero que mi hijo conozca a tu hija, a mi hijo. Y quiero, y duró. Y no quitó el dedo del renglón. Llegó el momento que los invitaron a tomar un té allá en Narvarte. Entonces, pues no teníamos ahí que irnos. Entonces mi hermana... ¿Cuántos años tenías? Yo 23 y ella tenía 15. Y entonces, con engaños y lo que tú quieras, oye, vamos a ir a casa del señor Titiyevsky. Nos invitó a tomar, en la casa se hablaba del señor Titiyevsky. Nos invitó a tomar un té y creo que nos decía, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el señor Titiyevsky? Yo voy con mis cuates al baile, ya iba yo a los salones de baile. Total, le pidieron el coche prestado a mi hermano y me dice, porque no sabemos cómo llegar. Vivían en Narvarte. Total, ahí vamos. Llegamos ahí a la calle de Petén 43, nos bajamos, los señores nos recibieron muy atentamente, se metieron al comedor a tomarse su té y yo me quedé ahí en un rinconcito. Y yo digo, ¿qué carajos hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y de repente veo que baja esta muchachita. Bueno, mira, se me sale el corazón. Cuando yo la vi, te juro, yo dije, yo con ella me voy a casar. Entonces, era una niñita de secundaria y yo muchachito ya como más conocido que todo, con las chamacas y con todo eso. Entonces nos fuimos allá a la salita y empezamos a platicar y yo echándole un rollo y ella estaba... ¿Ah, Entonces le dije que si quería dar una vueltecita y nos fuimos a ver qué dice mi papá. Señor Titiyevsky, sí, como tenga cuidado. Ay, señor, por favor, yo soy incapaz. No lo digo por ustedes, lo digo por los de afuera. Total, nos fuimos a la CU a dar una vueltecita y ya cuando regresamos ya no estaban mis papás, ya se habían ido.
de regreso sí fue un bueno, total que entonces le dije yo, bueno, aprovechamos, vamos al cine. Y dice, bueno, a ver qué dice mi papá. No su mamá, mi papá. Señor Titieski, ¿puedo invitar a su hijo al cine? Sí, tenga cuidado. No lo digo por usted, por lo del lado. Usted no se preocupe, usted no sabe con quién se van a poner. Yo les rompo la mayor parte del instrumento a todos los que se pongan. Y total que fuimos a ver Picnic en el Cine México. Ya cuando regresamos, la dejé en su casa. Y entonces a partir de ese día ya nunca jamás la dejé de ver. Todos los días del trabajo me iba a su casa. Todos los días del trabajo me iba a su casa. Entonces yo le tomaba las lecciones de la escuela. Y ella se cuenta que estaba leyendo. Yo me daba la lección, lo que decía el libro. Casi el 99% de lo que decía ella me lo decía. Tenía muy buena cabeza. Total que pues empezó 4 meses, ni siquiera se dejaba agarrar la mano. 4 meses. Y yo, pues, si yo quería agarrarle una agarradita de mano, no se dejaba y no se dejaba, hasta que un día ya se dejó agarrar la mano, porque su papá le dijo que los hombres eran muy malos y que tengan mucho cuidado, que no te dejes de agarrar la mano. Y bueno, total, siempre tuvo problemas con sus hermanos. Sus hermanos, como ella era la chiquita, entonces le cargaban mucho la mano y muchas veces cuando yo llegaba, pues estaba llorando. Que Moisés me hizo esto, que Jaime me hizo lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, pues, pero el día que nos comprometimos, entonces, como se dice vulgarmente, les fui a parar los tacos. Ya tienen quien la defienda. Así es, Dios. Y se quitaron los problemas porque la molestaban, realmente la molestaban. Feo. Y entonces llegó el momento, pues, que los comprometimos el día que cumplió 16 años. Era su cumpleaños. Y a los 6-7 meses nos casamos. Mi suegro me dio un dote. Yo puse una tienda de telas ahí en Tacuba, pero no funcionó bien porque no conocía yo muy bien el ramo, etcétera, etcétera. Pero en los años 60 se vino la oportunidad de entrar de gerente a la tenería Veston. Y ahí hice una carrera muy bonita y tuve 4 hijos. Bueno, mi mujer estuvo 10 años embarazada. Del 57 al 67 estuvo embarazada. Tuvo 6 embarazos y tuvimos 4 hijos. Uno se le murió adentro, que pesaba como 6 kilos. La placenta lo mató, y el otro pues tuvo que hacerse un legrado porque no había dinero para pagar todos los hospitales, los doctores, no había dinero, estábamos muy al puro centavito. Pues después ya en la tenería pues ya se cambiaron mucho las cosas. Trabajé hasta el año 72 ahí, y luego me salí y regresé con el cuñado, pero ya no de empleado, de socio. Entonces pues hicimos una fortuna, porque yo traía atrás una escuela de trabajo de tenería, que son los que producen las pieles que le venden a los mejores clientes de la República, y hicimos bien. Pero después entró uno de su hijo que tuvo, totalmente tuvo que salir, y nos divorciamos muy feo, pero aquí estamos. Ellos ya se murieron y yo estoy vivito y coleando. ¿Dónde se casaron? Aquí en Justo Sierra 71, el 6 de julio de 1957. Tú mencionabas una división entre Ashkenazim. Sí, porque había dos shules, uno del 71 y otro ha de haber sido como en el 79 o 81, que está en la media esquina de Justo Sierra y lo que es Jesús María. Enfrente hay un parque que se llama Loreto. Entonces cuando nos juntábamos en Rosh Hashanah y en Huiper, entonces los yiddish se agarraban a golpes con
con el sefaradim. Pero luego cuando intervenían los goyim, los siris y los sefaradim se juntaban y se iban a pelear a los trancazos o a los ligazos contra los goyim. Así es siempre, ¿no? Bueno, pues sí. Y luego hablabas que el Deportivo fue el que... No, pues mira, en 1953 yo entré al Deportivo, tenía 20 años, yo trabajaba aquí en la peletería, y entonces ahí pues a mí toda la vida me gustó jugar frontón. Mira cómo tengo este brazo, todo chueco, no está derecho, en proporción al otro. Después de jugar millones de partidos, pues este brazo se me enchuecó. Entonces fui a ver al doctor Isaac Blanc, muy reconocido, y me dijo que nunca había visto un caso como estos, pero que no me puede garantizar resultados para operarme. Deja de jugar. Dejé de jugar un tiempo, y entonces me fui a correr a la cancha de Deportiva, a correr, y entonces un día corrí como 20 vueltas y no sudé, y entonces me dio miedo y me va a dar un infarto. Pues regresé a jugar el squash, famoso squash, y seguí jugando hasta los 82 años. Padrísimo. A raíz de pasó una desgracia, porque mi mujer se puso grave y durante 2 años yo la estuve cuidando. Teníamos una persona de 8 de la mañana a 8 de la noche, y yo la cuidaba de 8 de la noche a 8 de la mañana, y me venía yo a trabajar aquí mismo, en ese sofá, y se acostaba ahí ya todavía. Ya está muy destartalado. Entonces dejé de jugar, ya no jugué. Después me quedo viudo, dejo de jugar 3 años. Entonces uno de mis hijos, que vive en Frondoso, me invitó a jugar con sus amigos frontón. Entonces empecé poquito, pero llegó un momento que jugué demasiado, viviendo completamente solito, completamente solo. Una persona venía 1 vez a la semana a arreglar las cosas, pero son completamente solito. Yo dije que no me jale, y yo dije, mientras yo pueda vivir solo, que no dependa de nadie. Entonces fue un sábado, yo iba a jugar con él los sábados, jugué 1 hora y media dentro de la cancha. Entonces el domingo fui a comer, y cuando el resto de comer entró al baño y ya no me puedo parar. Unos dolores para desmayarse en esta pierna, de aquí para acá. ¿Qué hago? Me echo clavado a mi cama. Aquí traigo mi teléfono, siempre lo traigo aquí. Le hablo a mi hija que vive cerquita, viene por mí, me lleva a su casa, y fuimos durante 2 meses a ver a cualquier cantidad de médicos del deporte, del dolor, lo que tú quieras, y no sirven para nada. Hay que saber por qué. Entonces una de mis nietas, tengo 2 nietas que son terapistas. La mayor trabaja en una compañía muy importante. Le platica a su patrona lo que me pasó, y entonces dice, olvídate, dale esta tarjetita a tu abuelito que hable con ese doctor de parte mía. Entonces mi hija que yo vivía con ella, no me puedo ni sentar ni bañar, ni ir al baño, no me puedo sostener. La única forma era acostado con el pie, y con el pie así encogido para adentro. Entonces ya fui a ver un doctor ahí en Las Lomas, no me acuerdo ni cómo se llama, y me mandó a hacer una tomografía, y resulta que un disco de la columna está goteando. En ese momento tengo 82 años. Y me dice, yo aquí llego, ahora vas a ver a ese doctor, y ese es el bueno. Voy a ver a ese doctor, me trata como si fuera yo su papá, de bonito, los dos, y me dice, no te puedo garantizar resultados por tu edad, pero te voy a dar un paliativo. Entonces me prepararon para un paliativo que yo lo tengo hace 6 años. Me dieron unos toques de Botox en la espalda hace 6 años. Me dijo que iba a durar el efecto 18 meses. Ya van 60 y tantos meses y todavía no me duele. Nomás me recomendó varias cosas: no jugar squash, no manejar, no caminar en lugares altos ni bajos, no levantar cosas pesadas,
y una faja. Y aquí la traigo. Nomás me la quito para bañarme y para dormir. Y desde entonces más de 6 años y aquí estoy. Perfecto. ¿Y cómo dijiste que los Sefaradim y los Ashkenazim se contentaron gracias al deportivo? Claro. O sea, por ejemplo, cuando yo me metí ya particularmente, porque yo era en el 53 yo era hijo de familia, y en el 60 yo ya era familia aparte. Entonces yo fui ahí a ser socio del deportivo y pagué como 1,000 pesos por la inscripción, porque tienes que ser socio accionista. Entonces cuando yo llegué ahí en la fila, me dice el mero, a ver, paga 1,000 pesos, hágale 10 letras, una mensual de 100 pesos, ya, rápido, para no estar, porque todos llegan y discuten. Y entonces yo en esas canchas del deportivo conocí a un muchacho, un señor un poquito mayor que yo, de esos bien billetudos, que hicimos cierta amistad, hasta fui a su casa y nos invitamos, y entonces le gustaba mucho jugar conmigo, y entonces me dice, oye, ¿por qué a mi hermana le piden 10,000 pesos y tú pagaste 1,000 pesos? Digo, ¿sabes por qué? Porque tu hermana tiene un hermano multimillonario, y es más fácil que tú le ayudes que el deportivo le dé por 1,000 pesos. Entonces había un señor que se llamaba Mateo Lipnik y Juan que era el cuñado del patrón de Samuel, Juan Kletzel. Él estaba ahí de los que dirigían la orquesta. Él me decía que gracias a ellos, a lo que ellos han aportado, los Sefaradim pagaban 5 o 10 veces más que un Ashkenazí de entrada. Entonces ese dinero nadie se lo robó, todo lo hicieron, y lo hicieron una cosa gigantesca, grandísima. Miren el deportivo. Pero aparte el deportivo tuvo un problema inconcebible, no sé si lo sepas. En la época de Echeverría quería quitar el deportivo a la comunidad. ¿Cómo ves? Entonces, mientras lo quitan, no lo quitan, lo que quieras y mandes, fueron y compraron allá en Tepozotlán, quién sabe cuántos ha sido allá. ¿De qué tamaño está? 50 hectáreas. Más. Dice que más. Yo sé que está gigante. Yo fui un par de veces. Entonces, mientras se lo quitan o no lo quitan, se lo quería dar para los del campo militar número 1 que están pegaditos. ¿Cómo los separa una bardita? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo quitaron? No sé. Bueno, la comunidad fueron a hablar con hasta me dan ganas de llorar, con un personaje que se llamaba Miguel Alemán Valdés, y se lo cuchilearon. Y entonces Miguel Alemán le dijo, ¿qué te pasa? ¿Quieres hacer un deportivo? Ahí enfrentito hay un lugar que se llama el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, está en la acera de enfrente. ¿Por qué te metes con ellos? ¿Por qué te haces estas cosas? Y entonces se quedó en que ya no se los quitó. Entonces el deportivo tiene uno aquí y el otro allá. Y eso salió de todo, de las cuotas, todos los socios que pagamos. Pues yo pagué 1,000 pesos, pero ella pagó 10,000 en aquellos años. Claro. No. Y ahora es la casa de todos, ¿no? De todos. Ahí se hizo, ¿cuál es la palabra? Como una conjunción de todas las comunidades. Yo tengo 2 nietos árabes y tengo otro que se llama Moisés Salame, y tengo una cuñada que se llama Esther Hop. Entonces, gracias al deportivo, esas malas relaciones que había
se fueron limando, ya no hay malas relaciones. Antes un yiddish no se podía casar con una sefaradí o una sefaradí con un yiddish porque no los querían, porque eran otras reglas. Entonces ese muchachito pues se cuece aparte. ¿Y sabes si todavía vive algún? Sí, que viva. No, el único que está aquí de la peletería se llama Moisés Skromne. Ellos vivieron ahí y él todavía tiene el departamento donde ellos vivieron, pero él ya no vive aquí. Había un señor allá que se llamaba Simón, que ese también vivía allá donde yo nací. Él fue mi testigo cuando yo nací. Weisbord. Simón. Aquí vivía mucha gente. El señor Goldaver vivía aquí en Jesús Carranza. El señor Simón Weisbord vivía aquí en la acera de Jesús Carranza. El señor Skramne vivía en esa acera de Jesús Carranza. Aquí vivía 3 que 4. El señor Goldaver, mi cuñado, vivía ahí en la acera de enfrente de Jesús Carranza en los años 40. ¿Y cómo fue el día de la muerte de mi abuelo? No me acuerdo bien. Yo lo supe. Yo no estaba presente. Pues digo, yo era un jovencito, pero se supo de toda la gente que andaba por aquí. Éramos conocidos, amigos de los Schusters, que son los zapateros. Entonces de repente uno que vi aquí, oye, mataron al viejo este lo mataron ahí, güey. Al viejo a tu abuelo. Era muy agresivo cuando se emborrachaba. Y casi siempre iba cada vez que pasaba con su bulto de suela, se metía a la cantina a echarse sus tequilas, sus mezcales, no sé qué tomaba. Porque yo, pues, era muy diferente. Pues, su abuelo había sido hasta de la edad de mi papá. ¿En qué año nació tu abuelo? Mi papá nació en 1889. No que se me ha ocurrido verlo, déjame ver. 1898. O sea, todavía mi papá era 10 años más grande que tu papá. Que tu abuelo, perdón. Sí, mi papá ahorita tenía 100 y pico de años. 132 años. Mi papá hubiera tenido 100. Y ahí lo tienes. Ahí los tienes. Ahí estamos, la familia mía. Si quieres sacarle unas fotos. ¿De dónde vinieron? De Lituania. ¿De qué? ¿De Vilna? De Vilne. Si vinieron de ahí, de Vilne. También es una historia de esas de película, porque mi papá fue desertor de la Primera Guerra Mundial. Desertor. ¿De qué ejército? Del ejército ruso. Lo que pasó es que en aquellos años de 1914 al 18, que fue la guerra, él tenía 24 años y era un señor muy fuerte. Era pues así como de tu pelo, pero un poquito más chaparrón. Pesaba como 90 kilos. Y tuvo miedo de que lo mandaran de carne de cañón, porque era lo lógico. A los negros y a los judíos los mandaban de carne de cañón. Entonces desertó y se echó el diario de Ana Frank ahí en casa de su mamá, 4 años guardado allá arriba en un tapanco, mandándole un vaso de té en la mañana con una hogaza de pan y otro en la noche, donde se acaba la guerra y se cambian el apellido, toda la familia. Originalmente se apellidaban Kaufman. Entonces pues salen todos y entonces pues conocí a mi mamá, se casan, mi papá era el rabino, el papá de mi papá era el rabino del shtetl, del pueblito. Que el señor pues desafortunadamente, no me puedo decir menos, que el señor se suicidó para no ir a dar su servicio militar. Dejó a la viuda con 10 niñitos, entre ellos mi papá. Se suicidó por no ir a dar. Mucha gente se cortaba un dedo, se lastimaba una pata, lo que tú quieras, ya es un inválido y no puede ir a la guerra. Pues ese cuate comió tabaco y le hizo mal al corazón y se murió. Y dejó a la viuda con tantos niños. Entonces sale y se encuentra con uno que había sido el sargento donde él
estaba dando sus servicios de soldado, eran amigos, pero entonces hicieron un convenio para irle a vender al gobierno leña, porque ya lo más importante no es la comida, es la leña, porque el frío está, ya que no tiene leña se muere de frío en su casa. O sea, todos los cuartos de todas esas casas tienen que tener una chimenea, porque esa leña les permite vivir. Total, se ponen de acuerdo con el sargento y van a hablar con los jerarcas de allá, que la leña que hay que a cómo compran, pues a 20 centavos, y nosotros le vamos a dar a 5 centavos la leña. Entonces sacaron a los reos que estaban pues reos que ya estaban para morirse, ya estaban desahuciados, y los llevaron a Siberia a cortar leña. ¿Sabes de qué tamaño es Siberia? No. ¿Qué quiere decir enorme? Media Rusia. Te voy a decir, 5 veces más grande que la República Mexicana. Tiene más de 11 millones de kilómetros cuadrados. Entonces ellos, yo no sé cuánta leña cortaron con tanta gente que tenía, y se los vendieron al gobierno para que el gobierno los proporcionara a la gente, y de ahí ganaron buena lana. Entonces ya con sus $1,000 que juntó durante quién sabe cuántos años, pues ya era riquillo. Entonces se casa con mi mamá, se embaraza, y entonces le dice mi papá a mi mamá, Europe es Europa, stinkt. ¿Sabes lo que es stinkt? Apesta. Como stinks, ¿no? Así, con esas palabras. Eso me lo platicaban a mí. Stink, ya me quiero ir de aquí. No, pero ¿cómo crees? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, todas las familias juntas en una sola comunidad. Total, se dice, pues si no vas conmigo, ahí nos vemos. Ella estaba embarazada de mi hermana, la mayor. Entonces, pues conocer, se fue allá, pues querían irse a América, que es Estados Unidos. Entonces llegó a la embajada de América en el año de 1922 y le dijeron, lo sentimos mucho, ya no hay migración, ya recibimos 6 millones de europeos, ya no te puedo dar la visa para que llegues. Pues se va caminando, ve México, se mete a la embajada de México, platican como en 5 o 6 idiomas, porque ya todas las comunidades hablaban 5 o 6 idiomas, no por estudiosos, sino porque eran necesidades. Y le dio la visa, luego, y se viene a México, pero pensando, algunas personas le decían que en México hay indios que se comen a la gente. Y eso fue verídico. La gente pensaba eso de México. Y entonces dice, a lo mejor no tienen para comer. No tienen para comer. Entonces fue y compró de sus $1,000, $300 de comida. Y ahí viene a México. ¿Cuánto dura venir de Europa a México en aquellos años? 3 meses. La comida va donde van las máquinas. Empezaron a explotar los tambos que traía de comida. Después le preguntaron, pues ya fue el capitán a hablar con mi papá y le dice, ¿dónde vas a México? Y eso es por si no hay comida. ¿Qué? ¿No hay comida? Tiren la comida al mar. Los $300 se fueron al mar. Llega a México. ¿Tú te imaginas? El paraíso terrenal. Se envuelve loco de la libertad, de la tranquilidad. Puedes decir lo que quieras, puedes hablar lo que quieras, nadie te va a molestar, nadie te dice nada, todos, y trae lana, y se dedica a pachanguear. Mi hermana nació en el hospital inglés, todos los demás nacimos en la casa. ¿Qué año Era 1923. Más bien era 1920, sí, cuando llegaron a México eran finales de 22. Porque mi hermano nació en enero de 23. Entonces, pues,
no trabaja, anda por acá, por allá, viajando, pues, pasan los días, los meses, pues se acaba la lana, ¿verdad? Entonces empieza a trabajar y se metió a muchos trabajos. Yo me acuerdo que era hasta chofer de la línea México-Pachuca, y luego, al final, de que yo me acuerdo, vendía ropa en abonos. Era su trabajo. Y como se ha hecho andar a 5 hijos, yo soy el número 4. Todos los de a mí para arriba ya se murieron. Mi mamá de 92 años, mi papá de 91, mi hermano el mayor de 66, mi hermana de 70 y el otro de 70. Y yo ya tengo 88. Y aquí estoy. Gracias a Dios. ¿Puedes platicar un poco de tu amistad con mi tío Samuel? Ah, claro que sí. Mira, Samuel, cuando ellos vivían aquí en Matamoros y Jesús Carranza, pues yo le llevaría unos 3, 4 años. O sea, yo tenía 15, él tenía 12, era un niñito. Y en algunas ocasiones nos veíamos casualmente. Mi papá les compró la pianola que tenían su abuelo. La mamá Samuel era hijo de la segunda esposa. Y yo a la primera no la conocí. Tenía una peletería enfrentito a los condenados donde venden las carnitas, vendía cajas, vendía tachuelas, vendía cositas así. Y alguna que otra vez nos encontrábamos. Hola. No éramos cuates. La amistad empezó cuando yo entré a trabajar en el 1955 a un negocio que estaba ahí en Pino Suárez y Uruguay, una tienda que era del cuñado de mi cuñado. Y él trabajaba con Juan Kletzel, que estaba allá en Cogejidoga. Era el agente. Sí, por eso te dije Cogejidoga, así decía él. En Cogejidoga hicimos muy buena amistad. Entonces el señor Medrés, que era el patrón, era un tipazo. Yo aprendí mucho de él, pero era un ogro. No podía haber alguien sin hacer algo. Si no había cliente, les decía, baja eso y ponlo abajo, y eso súbelo allá arriba. No podía haber alguien que no estuviera, y éramos varios empleados. Yo entre ellos entré porque los anteriores los corrieron a todos por rateros. A mí me llamó como para que cuide a todo el personal, que las llaves yo las tenía, nadie puede entrar sin mí, así por el estilo. Y un día llega Samuel a saludarme allá adentro. Y había con nosotros un muchacho español que se llamaba Salvador Verdorel, que hice mucha amistad con él, más que con todos. Y él medio lo conocía a Samuel. Y llegó a saludarme allá adentro. ¿Tú sabes cómo se puso el señor Y el otro día vino a saludar. No le dijo nada a él, pero a mí sí. Oye, este muchacho es un don nadie. ¿Por qué no? Que se largue aquí, yo no lo quiero ver, nomás viene a quitarnos el tiempo. Hablaba feo. Entonces le dice, el Martorell le dice al señor Medrés, dice, oiga, ¿por qué no le damos un muestrario? Para ahora que se vaya a vender allá por Veracruz sus zapatos del señor Kletzel, a ver si vende algo. Dice, yo le preparo el muestrario. Y le prepara el muestrario y se va de viaje. Y regresa con $1,000,000 de pedidos. ¿Sabe lo que era eso? Regresa y entonces el señor se vuelve loco, pensando en que tiene ahí alguien que le va a dejar todo el dinero del mundo. Entonces le prepararon un super muestrario y se ganaba más de 50 a 100 mil pesos mensuales. El Samuelito ese, el niñito ese. Y entonces, pues, hicimos mucha amistad. Nos íbamos de parranda, nos íbamos de borrachos, nos íbamos, ya teníamos más relación porque trabajábamos en el mismo sitio. ¿Entiendes? Y así. Y él tenía un amigo que se llamaba Abraham Brown, no sé si supiste de él, que supo a tener una carnicería aquí en la Catalina y por decir. Después, pues yo me caso. Todas las amistades se van, ya se acabaron. Yo casado, nada que ver con ellos, no, y con las viejas, con las parrandas, con las borracheras. Entonces se acabó toda la amistad.
y si alguna vez lo encontré fue casualidad, pero sí duramos algunos años porque íbamos a los mismos lugares, a los mismos cabarets, a los mismos burdeles, a los mismos, todos íbamos juntos y la pasábamos todos, los llevábamos bien. Con el que nunca tuve ninguna relación fue con tu papá, jamás, por la edad. Tu papá me ha de haber llevado a mí de 8 a 10 años. Entonces era mucha diferencia. Yo me acuerdo de su mamá también. Vivía por aquí. Además, Samuel tuvo una hermana que se casó con un chaparrito que era muy inteligente, que era como maestro. Con Salomón Muro. No tuve mucha relación con ellos. Con el que me lleven bien algunos años fue con tu tío Samuel. ¿Y qué pasó con la familia que se quedó en Lituania? Bueno, ahí te va. A la mayoría los mataron. Algunos que otros se salvaron. Una hermana de mi mamá, la chiquita, pues como que sí, era como muy sionista. Se fue a Israel cuando Israel no era Israel. Cuando Israel pues no era nada. Ella fue amiga de Ben-Gurión. Trabajó en una compañía de cítricos. Quiere decir que ellos todo lo que cultivaban casi lo exportaban. Había como 100 familias viviendo ahí en sus propiedades de un señor Lepate, que era un señor de origen francés, y total que nunca tuvo relaciones con él, pero de repente se le muere la esposa al señor Lepate, pues le entra ella al quite, se casa con ella, tuvo 2 hijas y al final pues heredó toda la fortuna. Era la rico MacPato de Israel, ella. Y hizo un detalle muy desagradable para ella y agradable para mi papá. Entonces ella se carteaba con mi papá. Cada 6 o 8 meses se mandaban cartas de ida, cartas de venida, cartas de ida, cartas de venida. Y entonces pues tuvo una relación con él, así cartas y cartas. Entonces en Israel es muy penado si no pagas los impuestos completamente bien, igual que Estados Unidos o peor. Entonces ella de repente vendía $5 de no facturados y los guardaba. Y durante algunos años juntó $6,000. Algunos años. Entonces, ¿qué hago con los $6,000? ¿Qué hago? Pues tiene un amigo que vive en Inglaterra, un día lo fue a visitar y le dijo, ay, hazme un favorcito, ¿no? Llévate estos $6,000 y gíraselos a mi cuñado a México. Gíralos a mi cuñado a México. Bueno, pues de repente le llega a mi papá una carta del Banco de Londres y México que tiene ahí un dinerito que alguien está mandando como de una herencia. En esa época mi hermano, el que sigue de mí, tenía cuenta en ese banco y fueron al banco y le dieron los $6,000. Nunca avisó. Ella nunca le dijo nada a nadie. Se sigue carteando. Oye, ¿qué pasó con el regalito que te mandé? Y cada vez se le mencionaba y él decía, ¿qué regalito? Ni que nada, esta vieja me quiere extorsionar. Ella se enteró de que me mandaron una herencia y quiere quitármelos. Imagínate. Total, pasan los años y de repente viene la tía Isi a México. Y entonces mi papá, en unas épocas, ya sus últimos años de su vida, se fueron a vivir a mi casa. En la parte de arriba les hicimos un departamento completito para 2 personas. Y entonces viene la tía, yo voy por ella a recoger yo nunca la he visto en mi vida, nunca la había visto. Y de repente viene pasando, me dice, Shleimele. Yo digo, acá se parece mucho a mi mamá. Shleimele Salomoncito. Total, llega a mi casa. Y entonces mi papá se pone como loco y le dice a mi mujer, si esta
pinche vieja me empieza a molestar con los $6,000, yo la voy a aventar por las escaleras. Con esas palabras. Mi mujer me lo cuenta a mí. Habló con mis hermanos, 5 hermanos. Muchachos, nosotros sabemos que ese dinero es de la tía. Y eso me lo platicó a mí. Esa historia que juntó el dinero y que se lo mandó, ese dinero es de la tía. Hay que devolvérselo. No, pero ¿por qué? Hay que ser legal. Hay que ser legal. Mire, somos 5. El dinero, ahí está el dinero. Papá no se lo va a llevar cuando lo entierren. El dinero se va a quedar. Y se va a quedar para nosotros. Vamos a dividirlo en 5. Somos 5. Son $1,200 cada uno. Mi hermana dijo, no, yo no. Mi cuñado dijo, no, yo no quiero. Ella debió haberme lo mandado a mí, porque yo fui a Israel a saludarla, y a mí me he podido haber tenido confianza. Él dijo, yo no le entro. Y mi hermano el mayor dijo, yo tampoco le entro, porque yo no tengo dinero, ustedes sí. No. Entonces los 3 chicos, yo personalmente fui al banco y compré 3 cheques de $1,200 cada uno. Uno lo compró Salomón Sadovich, otro David Sadovich y otro Isaac Sadovich. Haz de cuenta que los compré ahorita. En la tarde ya costaba 8 pesos más el dólar. Y yo tengo los cheques. Llego a la casa y le digo, mira, a la tía, qué señora, me quito el sombrero. Muy vivida, le digo, mira, ahí está lo mío, lo de Iche y lo de Dode, ahí están los $1,600. Los otros no le entraron. Dice, no, yo no vine por el dinero, me dice, yo vine porque somos la única familia que tengo, y yo quería ver a mi hermana con toda su familia y con sus hijos y verlos, y de pasadita pues llevarse su dinero. Total, le dije, aquí están tu dinero. No, guárdamelos, porque yo no podía estar más de 30 días aquí en el país. Total, el día que se fue, le di sus 3 cheques, los cobró, y el otro día ya baja mi papá con mi mujer. Dice, ¿ya ves? Esta señora nomás nos quería extorsionar, no le dimos nada. Y le dice, es que Salomón ya se los dio. Imagínate, se puso como loco. Yo no, después que se fue, mi mujer le dijo, ya Salomón ya se le dio yo le di lo que nos iba a corresponder. Eso ¿Supo que el dinero era de ella? se hizo el que no sabía. ¿Cómo le llegaron? ¿Cómo te llegan $6,000 de aquellos años así nomás porque sí? Pues llegaron porque alguien se los mandó, y ese alguien era ella. Y le escribían las cartas que el regalito, que el dinerito, que por acá, y entonces mi papá ya no le quería contestar porque se sentía que pensaba que lo estaba engañando. Total, yo le di su lanita completamente. Bueno, lo que le correspondió, se fue muy contenta. Ese dinero tampoco iba a ser para ella, ¿verdad? Porque ella a poco tiempo se murió y se quedó a nombre de sus hijas, y el negocio hasta eso que tenían no sé cuántas hectáreas ahí, y había como 100 personas viviendo en casas. O sea, estaba muy rica. No sé qué quedaría, pero así es más o menos la historia de la señora Isie Lepate, hermana de mi mamá. Ya está interesantísimo. Qué bueno. Sí, Dante hizo otra pregunta. Yo nada más te quiero preguntar otra vez los apellidos, porque sí, voy a seguir con mi investigación. Está bien. Te dijiste Kaplan, Goldaber, Baberman, Shapiro, Mitaste, Schmidt, Menkin, Samuel Schmidt es el de los zapatos Bambi, de los el botas. papá. Sí, el papá. Porque uno se llama Jaime y otro se llama Yankele. Los papás de los hijos. Así es. Y luego Skromne. Sí, Skromne. Se llamaba así como tú. Fields, Simón Fields. Kratzer de la Tenería. Lask de la Tenería. Pierre de la Tenería. Bogomolik de la Tenería. Kurbis de las Tenerías. Kersenovich
era de la peletería. Weisborg. Peletería. ¿Quién las creo que te acuerdas? Este- Estaba Levin, la esposa de mi papá, de mi abuelo, ¿no? Levin, había un Levin, pero yo no tenía mucha relación, lo conocía, era uno medio coloradito. Era su hermano. Era medio coloradito, pero yo con ellos, digo, yo estoy hablando más o menos de la gente que yo conocí un poquito más. Había otros, Oderberg, no le pusiste Oderberg, peletero. Casualmente es el suegro de uno de los Braverman, eso ya murieron. Había un muchacho que se llamaba David Kowalski, David Kowalski, que tiene una paletería, se llamaba La Jamaica. ¿Dónde compraban la carne kosher? Sí, es que comían. No existía más que ciertas personas muy especiales. Ahí en las calles de Jesús María, mi papá a veces, de vez en cuando, iba a la tienda Yiddish y compraba queso Yiddish, Wurst Yiddish y cosas por el estilo. Iba una vez cada 2-3 meses a comprar carne. La carne, mi mamá mataba las gallinas igualito que el shoyhet. Y generalmente de los 30 días de la semana, 28 era de pollo. Era de pollo. Pollo. Ella misma las mataba. En la casa donde vivíamos ahí en Golfo de México, en la casa donde yo teníamos una azotehuela como de este tamaño y teníamos pollos. Y mi mamá de repente agarraba un pollo y le daba crán igual que el shoyhet. Y la desplumaba y nos hacía la comida. Había tantas necesidades que sabían hacer todo. ¿Saben lo que quiere decir todo? Todo es todo. La ropa. Mira, mi papá podía, fíjate, a mí me pelaba, a nosotros nos pelaba, porque costaba caro ir a la peluquería. Todas las madrugadas, o algunos 2-3 veces a la semana, a las 3 de la mañana, nos paraba a bañarse porque es cuando llegaba el agua. Él pintaba la casa, él arreglaba su bicicleta, él sabía hacer todo lo que tú te puedas imaginar. Y mi mamá nos vestía de aquí hasta abajo. Los pantalones del grande para el chico, del chico para el mediano y del mediano hasta el chiquito. Se heredaban las camisas, los pantalones, los calzones, todo. Los zapatos mi papá no los arreglaba, no los remendaba. Porque no querían o no querían gastar. Eran muy codos, pero exagerados. Ya cuando había, siguieron siendo codos. Porque para ellos un centavo era un centavo. Yo me acuerdo viviendo en mi casa, entonces iba a veces, mi mujer lo llevaba cuando ya no podía. Ellos se fueron a vivir a mi casa porque mi papá ya no podía caminar, a pesar de que era muy fuerte. Entonces mi mujer le llevaba a comprar. Y entonces a lo de ahí te cobraban, dijeron, son 150 pesos más el 4%, son 156 pesos del IVA. Y entonces, oiga señorita, ¿cómo es posible que este pobre anciano le cobre usted el IVA? A mí les hacía un cuentazo y mi mujer les hacía que ella iba a pagarle el IVA. Era muy codo. Cuando si los jitomates costaban a 80 centavos y al otro día estaban a peso, ya no los compraba porque costaban a peso, por decirte una cosa. Era muy exagerado, codo. Así fue toda su vida. Y así murieron. Codos. Cuando ya estaba en su lecho de muerte, me dice, mira, si te cobran más de 500 pesos, me entierras ahí en el panteón de enfrente. Está el Dolores. Me entierras en el panteón de enfrente. Sí, papá, no te preocupes. ¿Cómo lo voy a enterrar en el panteón de enfrente, verdad? Era muy exageradamente codo en todos los conceptos. Siempre un centavo, 2 centavos, 3 centavos. Siempre estaban ahorrando. Y no quería ir al médico porque decían que los médicos eran matasanos, que nomás iban por tu dinero, que nomás te daban las consultas, doble consulta, triple consulta para sacarte la consulta. No, era su modus vivendi. No lo podemos. Pero también de dónde vienen, ¿no? Pues sí, o sea, ahí había mucha hambre, les contaban que
cómo habían pasado hambre o cómo habían pasado Claro que sí. la guerra. La guerra, pues te digo, se la aventó en un tapanco allá arriba. La primera, eso con la primera, no en la segunda. Del 14 al 18. Allá arriba se aventó 4 años, dándoles un vaso de té con un pan de trigo, porque ya no hay pan como el que hay aquí. Y con eso sobrevivió 4 años. Entonces un centavo era dinero, un centavo era cuidar el centavo, era importante. Aquí también mi mamá, pues esa camisa, si ya no me quedaba, se le daban al de abajo y a mí me daban a la de arriba, y ya vamos creciendo. Ahí tienes unas fotos, si quieres sacar unas fotos, para que los veas. Realmente ellos venían muy sufriditos y muy perseguidos, que era lo más grave, eran las persecuciones, los pogroms. Sí, sabes lo que es un pogrom. Claro. Entraban los cosacos a los pueblos y entraban y mataban y vejaban y secuestraban y violaban al que se les parara enfrente. Y no pasaba nada por ser judío. Por eso habrían tenido un amor muy grande a México, ¿no? Mal que mucha que bien. Un amor muy grande a No, México. mi mamá decía, este país nos recibió. Nunca tuvimos ningún problema. Nosotros nunca tuvimos problema. Los vecinos eran goim, todos. Había unos cuantos, cuantas personas que vivían en Tacuba. Si quieres te puedo decir algunos de los nombres. El señor Königsberg, el señor Berliner, el señor Machikansky, el señor Borkov, el señor Bitzlitsky, el señor Schwartz, un Greenberg, un Keller, En Tacuba, como dijiste, en la colonia Tacuba, no aquí en las calles Tacuba, en el pueblo Tacuba. sí, en la calle de Mar, que dijiste. No, nosotros vivíamos, yo vivía en Golfo de México 11, ellos vivían por ese rumbito, unos vivían ahí y tenían ahí su negocio. Por ejemplo, el señor Keller, que tenía una zapatería que se llamaba El Nuevo Mundo, vivía, él tenía su peletería, haz de cuenta que nomás se salía y entraba a su casa. El señor Berliner igual, los Königsberg enfrentito donde vivían, había un hotel, vivían en un hotel. Y así, sí, o sea, el señor Machikansky tenía su tlapalería y a 5 o 6, a 10 metros tenía su departamento. O sea, sí, había unos 8 o 10 paisanos que vivían ahí en Tacuba, pero éramos poca población. Después cada uno se fue saliendo de allá, pues todo. Yo me salí de Tacuba, me fui a Narvarte, ¿verdad? Otros se fueron a Las Lomas, otros se fueron a Polanco, etcétera, etcétera. Oye, y ahí tienes una foto de Cantinflas. ¿Hubo mucha gente así conocida que de aquí de Tepito? Él sí. Este se lo mandó la viuda del hijo de Cantinflas. Es amiga de ella. Él es amigo de ella. Entonces en un evento regaló muchas de estas con todo. Estas son... Es una... ¿Tú conociste al Ratón Macías? Sí, claro. Éramos de la misma edad. Y andaba por aquí y los saludábamos. No éramos amigos. Pero, ¿qué ole, manito? ¿Qué ole, manito? ¿Cómo estás? Era de mi edad. Ellos tenían tenía varios hermanos que eran boxeadores y eran agentes de la policía. El Gaby Macías era un maldito y ese era el chiquito, el ratoncito, y salió un ídolo y era buena persona. No se supo mucho más de él, pero se murieron, ya sabes, todos se mueren jóvenes porque le entran mucho a las drogas y etcétera. ¿Y alguien más así de esas personas famosas que salieron de aquí? Mucha gente. Aquí vivió Kid Azteca. ¿Qué? Kid Azteca. Aquí arribita vivía un tal un luchador que se llamaba Marala, que en los tiempos de Suicito, no sé si te acuerdas de ello. Y la Tonina Jackson. En los tiempos de... Sí, aquí hubo mucha gente, Ratón Macías, José Medel, por razón. Con ese nunca me saludé, había otros que no figuraron mucho, sobre todo en el boxeo. La zona era la gente, aquí era el barrio bravo, todo el mundo le gustaba pelearse, todo el mundo le gustaba
entrarle a los guamazos. ¿Y cómo vives ahora aquí? O sea, ¿cómo es tu trabajo aquí? ¿Aquí? Sí. Pues mira, a raíz de lo que me pasó, yo ya no pude estar completamente solo aquí en este negocio. Entonces invité a este chico, amigo, el esposo de Yesenia, el papá de Shura y de Eliad. Y entonces, los primeros años de convalecencia, me fui a vivir a su casa. Ahí vivimos 2 años, después se tuvo que separar de la señora. Yo, en los años 68, estrené una casa ahí en Satélite, Bulevares, gracias al apoyo de la tenería y de mi cuñado, porque había que pagar 70,000 pesos de entrada. Duré 4 años en juntarlos para pagar el enganche y pagar casi 1,400 y pico de pesos mensuales. Ahí tengo la casota. Y luego, después de un par de años, compré el terreno que estaba ahí pegadito. Entonces tenía un jardín 4 veces esto, y la casa, y la casota. Y entonces, después, y luego pasaron unos años, hicimos un departamento donde vivieron mis papás. Ahorita yo y él vivimos en ese departamentito. Y la casa se arregló, se ajustó, y la tengo rentada. Somos entradas completamente, entras por el mismo lugar, pero Sí, juntos. pero aquí en Tepito, Aquí en Tepito, a gusto. pues mira, nunca he tenido miedo de estar aquí, que fue lo bueno. A pesar de que algún día se me metió un tipo con metralletas y lo que tú quieras y mandes, y yo me le enfrenté y le dije hasta que le venté la madre y larga desde aquí, joder. Y entonces cuando me apuntó de ahí a aquí, entonces yo dije, caray. Pero no me quedé callado. Me fui saliendo a levantar un acta. Me fui a levantar un acta. Y entonces estaba yo tan enojado que porque lo que ellos quieren es extorsionarte. Y llegas a la delegación y luego te dicen, a ver, ¿ya cómo le vamos a hacer? No, aquí no le hacemos a nada, le digo, porque aquí esos cuates son sus cuates. Total, no les hicieron nada. Ahí anda el muchachón y yo ando aquí. Eso es todo. Así de los gachos. El último que tuvo grave, fue hace 6 años, el 15 de septiembre. Me volaron esa cortina con dinamita y me vaciaron el 90% de las cosas. Entonces llegó este joven que trabaja conmigo desde hace muchos años, y Elías. Yo llegué aquí a las 4 de la mañana. Haz de cuenta que había sido una guerra, olía mucho a pólvora. Y entonces pues había un muchacho de aquí arriba que me estaba esperando, Gonzalo, fíjese. Y ahí, cuando yo llegué, al ratito llegó la patrulla. Total, ahí estábamos, nos quedamos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que buscar a alguien que arregle, que la cortina se voló y lo que tú quieras y mandes. Y entonces pues son las 8 de a una vecina me trajo una frazada y una ollita de café, y para que estuviéramos ahí. Total, llegó a las 6 y luego le llegó a las 7. Como a las 10 de la mañana vienen 2 policías y una policía. Oiga, señor, ¿por qué no vamos a levantar un acta? Que no sé qué, que no sé cuánto. No, yo no levanto acta. No pasa nada. Oiga, ¿no me gustan un tamalito? Me estaba yo comiendo un tamalito. Sí, cómo no. Ya con los tamalitos. Gracias. Adiós.